Me formé en ingeniería en sistemas, mira, ahí ya, si hay un hilo de Ariadna, ahí ya algo se estaba presentando, ¿no? Cuando yo salgo de secundario, lo primero que empiezo a estudiar es ingeniería en sistemas. Y ahí yo conozco el enfoque sistémico desde ese lugar, ¿no? Desde ese aspecto. Y hice la carrera porque los mayores me habían aconsejado que era la carrera que se venía, que era lo que había que estudiar. Y yo que quería estudiar psicología, pero no me dejaron, terminé estudiando ingeniería porque, bueno, me habían dicho que no, que esa era la carrera del futuro y que yo tenía que estudiar ingeniería. Entonces me anoto en ingeniería. Al segundo año en que estoy cursando ingeniería, yo ya me doy cuenta que esa carrera no tenía nada que ver conmigo, pero me daba pánico, o sea, yo decía, ok, yo dejo esto, pero yo tenía muy en claro que no era, pero no tenía en claro que sí era, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, dejo la carrera y ¿para qué la dejo? Entonces, como no sabía hacia dónde ir, cuestión, hice los 5 años de la carrera. Y ya casi al punto de recibirme, eh, tomé conciencia de que eso era lo que yo iba a hacer para el resto de mi vida. Y ahí salí huyendo despavorida como quien se escapa de un matrimonio arreglado y dice, no, no, esto Sí. yo no lo quiero. Salí huyendo despavorida, se armó un lío en mi casa bárbaro, y me tomé un año sabático y me empecé a buscar. Y ahí empezó toda una búsqueda muy profunda, ¿no? Este, eh, no sé, fui modelo cuando era jovencita, me formé como locutora, soy profesora de inglés, fui haciendo un montón de cosas. Y, y bueno, soy comunicadora, soy locutora, este, y trabajé en radios, trabajé en medios. Y un día, por esas cosas de la vida, en donde yo entré en una crisis personal muy profunda, conozco hace ya unos casi 20 años atrás, casi 20, una psicóloga que fue determinante en mi camino. Fue muy importante esta psicóloga para mí. Una psicóloga con una mirada muy holística, que era algo bastante poco usual hace 20 años atrás. No, no era muy común encontrar un psicólogo con Ajá. esta mirada. Sí. Y bueno, yo la encontré a Luciana y empecé con ella todo un proceso de, de autoconocimiento, de sanación, de búsqueda. Y Luciana es la que me lleva a la holística, ¿no? Ella me empieza a decir, yo desde muy chica tenía como eh, una conexión natural con determinadas cosas, con meditar, no sé, para que te hagas una idea, Álvaro, yo tenía 16 años y estudiaba metafísica. Wow. Obviamente en aquella época yo no se lo decía a mis compañeros, porque hoy en día sí los chicos, hoy en día los chicos están abiertos a esto, Sí. pero en mi época ser un adolescente que estudiara metafísica era muy raro. Era muy La niña raro. rara, te decían, Sí, sí, claro, sí, era para hacer la friki del grupo. Entonces, yo estudiaba sí. metafísica, pero yo no decía nada. Era algo para mí que yo lo hacía para mí. O sea que ya hubo, ¿viste? Ya había ahí algo, una conexión. Y mi psicóloga me dice, ya que tenés una conexión tan natural con este tipo de cosas, me dice ella, ¿por qué no estudias Reiki? Y ahí empezó mi camino. Porque a mí me Mm, sucedía que yo con la terapia psicológica, siempre cuento esto, yo comprendía perfecto desde dónde venían mis cuestiones, cuál era el origen, pero ante el hecho concreto de yo encontrarme en determinadas situaciones, eh, yo no podía gestionar mi energía, no podía gestionar mis emociones, eh, me quedaba con un montón de información que estaba en lo intelectual, pero que no me servía, no la podía bajar al cuerpo. Entonces empiezo a estudiar Reiki, por eso, empiezo a estudiar Reiki porque ella me aconseja y lo empiezo a hacer para mí. En ese momento, cuando yo estoy estudiando Reiki, Álvaro, yo estaba recién casada, con un bebé, o sea, trabajando en dos ok. radios, o sea, a mil. Sí. Imagínate que no pensé en ese momento, yo esto lo estoy haciendo para dedicarme a esto. No, yo era algo para mí nada más. Y empiezo a estudiar Reiki y a mí me pasó con Reiki lo mismo que me pasó la primera vez que yo leí un libro de metafísica. Yo
primera vez que leí un libro de metafísica, yo me encontré con que alguien hablaba en mi mismo idioma, ¿no? Me encontré como así, me sentí como pez en el agua. Y con Reiki me pasó lo mismo. Todo ese lenguaje de la energía me resultó muy familiar, me resultó muy, yo esto lo conozco. Y ahí conecté con eso y seguí. Bueno, tomé un primer nivel, dije, ya que tomo el primero, tomo el segundo y seguí avanzando y terminé formándome como terapeuta bioenergética. Pero yo sin intenciones de dedicarme, yo lo hice porque me interesaba lo que la formación brindaba. Como hace tanta gente, no lo hacía con el objetivo de dedicarme a esto. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que uno no se guarda esto para uno lo empieza a compartir. Entonces, yo empecé a compartirlo con una amiga. Esta amiga un día me dijo, mira, tengo una amiga que no está bien y le vendría bien y me trajo otra amiga. Y se generó toda una cuestión que se fue dando de manera muy natural. Para ese entonces, mi marido, que tenía una productora audiovisual, estaba haciendo una publicidad. Mirá cómo se juntaron las cosas. Estaba dirigiendo una publicidad. Y en esa publicidad estaba ambientada en Roma y había una cama romana, un sillón, que como Sí. nadie se lo quiso llevar, terminó quedando en casa. Cuestión, de buenas a primeras, a mí la casa se me llenó de gente y ese sillón terminó siendo mi primera camilla. Ah, qué bonito. ¿No? Fue Sí. como si el universo me hubiera dicho, bueno, nena, a ver, que hasta ahora estuviste perdiendo tiempo. Ah, Ya hasta acá tenés una trabajar. camilla, ya Sí, ahora, listo. Y empezó sí. esto de una forma muy, muy natural. Hasta que, bueno, cada vez la gente fue mayor, yo me sentí cada vez más a gusto. A todo esto yo por aquel entonces también era cantante profesional de tangos, estaba cantando en la orquesta de Hermoso. Y Raúl Alejandro. cantas divino. Es hermoso cantar algo. Sí, Yo ahorita también estaba cantando. Entonces, este, me empezó a suceder que si bien, por ejemplo, el canto fue una profesión maravillosa para mí, lo disfruté muchísimo. Eh, yo creo que el canto produce algo también en la gente. Hay algo desde la resonancia que el canto produce. Cantar sana. sí, Y como comunicadora suele ser mucho también ser comunicadora. El rol de un buen comunicador puede llegar a ser muy bueno, puede llegar a abrir muchas puertas y acompañar mucho y a ser muy útil. Pero me pasó que ninguna de mis otras profesiones, que si bien disfruté y me gustaron, yo en ninguna de mis otras profesiones encontré lo que empezaba a encontrar en esto que se me estaba abriendo. Y era que yo acá me sentía verdaderamente al servicio. Me sentía aportando algo verdaderamente significativo al otro. Empecé a encontrar un camino con propósito. Y eso fue lo que me llevó a, en algún momento dado, imagínate, teniendo un bebé chiquito y haciendo todo esto, en un momento dado, bueno, la vida me dijo, tenés que elegir algo, porque con todo no podemos. Y yo me la jugué y elegí este camino, de las terapias holísticas. Por supuesto, mucha gente me dijo que estaba loca. Mi manager en su momento se enojó un montón. Este, y dejé sí. todo, Álvaro, dejé todo y me dediqué a esto. Y en el camino de seguir creciendo, porque viste cómo es, uno se mete en este camino y no sabe hasta dónde. Es como el agujero del árbol del conejo de Alicia, ¿viste? Y me metí en este camino y un día llegaron a mí las constelaciones familiares. Y ay, fue maravilloso, fue maravilloso. Lo que las constelaciones familiares a mí me dieron fue maravilloso. Me transformaron la vida, me ayudaron a encontrar equilibrio. Sí, Yo siempre digo que la espiritualidad que yo vivía antes de conocer a las constelaciones era una espiritualidad muy llena de pensamiento mágico y que las constelaciones me ayudaron a vivir una espiritualidad con los pies en la tierra, qué humana, bonito.
Mm, Sí, sí, verdaderamente humana. Porque, en definitiva, Álvaro, mira, yo siempre le digo que yo creo, viste que los que tenemos cierta edad fuimos educados de manera tal en donde se nos dijo, o sos humano o sos espiritual. Las dos cosas no se pueden. ¿No? sí, A tal punto que fíjate que usamos, ¿no? Usamos mucho como frase, bueno, soy un ser humano, ¿no? Y bueno, soy un ser humano, decimos. Y para mí, eh, yo siempre digo que el ser humano, yo aprendí en este camino, que el ser humano es la semilla de algo más grande. qué lindo. Así es, qué bonito. Qué historia Yo tan creo, hermosa. Y sigues explorando y sigues formándote y sigues inquieta por querer aprender más, ¿no? sí, sí, totalmente, sí, totalmente. Eres, A tal punto que la gente que me conoce muchísimo me dice, ay, bueno, ¿cuándo vas a parar? Ya está, basta, ¿hasta cuándo vas a...? No, yo voy a estudiar, yo creo que hasta el último día de mi vida voy a estar estudiando algo. Eh, es muy rico, y es más, yo creo que es algo que no tenemos que dejar de hacer, porque lo peor que nos puede pasar, yo creo, Álvaro, es creernos que somos un experto. creernos A ver, sobrados. Como decir, exacto, ya todo lo sé, no necesito más. claro, ya está. Sí, ya está, yo ya llegué, ¿no? Yo ya toqué el techo. Creo que no, creo que ese es un gran error. Uno tiene que dar lo mejor de sí, uno tiene que reconocer sus actitudes y en qué uno es bueno y sus talentos, pero uno no tiene que soltar nunca el espíritu de aprendiz. Porque el espíritu de aprendiz es la esencia misma nuestra, es nuestra mejor parte. Y a su vez, ese espíritu de aprendiz es también el que nos da la humildad necesaria. No hay que perder nunca eso. Porque aparte, ¿sabes qué, Álvaro? Para acompañar a un otro, esto me lo dijo un gran maestro que tuve. Eh, un gran maestro que tuve nos decía que para acompañar al otro, a un otro uno tiene que estar al nivel del barro. Sí, Y a mí esa frase me gustó mucho. bonita. Mm, es una frase que a mí me gustó mucho. Hay que estar al nivel del barro, porque, ojo, porque en estas profesiones de ayuda hay un hilito muy delgado en donde nos podemos perder y nos ponemos en el rol ¿no? Del gurú, del que está, No, no, hay que bajar de ahí. No se puede acompañar desde ahí. Qué bien, qué bonito. Bueno, cuéntanos, voy a empezar yo preguntando y le pido a las personas que están sumadas acá también que por favor hagan preguntas para que se haga más dinámico este encuentro. Sí, Seguro hay muchas personas que no tienen conocimiento realmente qué son las constelaciones familiares, así que por favor cuéntanos un poco de qué son para que muchas personas tengan comprensión de esto, por favor. bien. Las constelaciones familiares esencialmente son una herramienta terapéutica. Nacen como una herramienta terapéutica de enfoque sistémico, ¿sí? Como yo siempre digo, el enfoque sistémico no es privativo de las constelaciones familiares. El enfoque sistémico es un abanico muy amplio, ¿sí? De hecho, a ver, el coaching ontológico tiene enfoque sistémico, el neurocounseling contemplativo tiene enfoque sistémico, ¿sí? Es un enfoque. Las constelaciones son parte de ese enfoque. Esencialmente, las constelaciones nacen como una herramienta, pero a partir de Bert Hellinger, porque las constelaciones ya existían previamente a Bert Hellinger, pero Bert Hellinger las transforma, las enriquece y las impulsa, les da impulso. El aporte más importante que Bert Hellinger hace a las constelaciones familiares es el desarrollo de sus órdenes del amor, ¿no? ¿Qué son los órdenes del amor? Bert Hellinger dice, las constelaciones familiares dicen que todo lo que nos mueve en última instancia es amor. Cuando hablo de ese amor en última instancia, no estoy hablando del amor de sentimiento, ¿eh? Estoy hablando a mí me gusta llamarle amor conciencia, estoy hablando de eso, ¿sí? De un estado de amor puro.
todo es movido por amor. Bergelinger observa la dinámica de los sistemas y se da cuenta que cuando un sistema funciona de un modo pleno, hay ciertas leyes naturales que se dan. Y estas leyes, él les llama los órdenes del amor. ¿Por qué los órdenes del amor? Porque él dice que que con el amor solo no basta. Con el amor solo no es suficiente. Tiene que haber un orden. El amor sigue al orden, ¿no? En tanto en cuanto hay un orden, el amor puede fluir con más fuerza. Entonces, estos órdenes del amor, que hoy también se les llama, desde la conceptualización más ayornada, se les llaman las fuerzas del amor, pero estamos hablando de lo mismo, estos órdenes del amor nacen con una condición que es esencial en constelaciones familiares, y que es el asentimiento, ¿sí? El leitmotiv de las constelaciones. Van a escuchar que todos los consteladores siempre hablamos del decirle sí a todo como es. Decirle sí a todo como es no es una postura conformista. Decirle sí a todo como es ni siquiera significa ni hace falta que uno esté de acuerdo con eso que acontece. Simplemente es decir, como yo siempre digo, uso siempre este ejemplo, es decir, ok, está lloviendo. Ni siquiera es decir, uy, qué bueno que llueve. No, si no te gusta la lluvia, no hace falta que te autoengañes. Es decir, ok, está lloviendo. ¿Qué podemos hacer con la lluvia? ¿Qué podemos hacer en un día de lluvia? Ese es el asentimiento, ¿no? Es la aceptación incondicional de todo como es. Y esa es la condición esencial para poder después vivir los órdenes del amor. Entonces tenemos el orden de pertenencia, que lo que dice es que todos, por el solo hecho de formar parte de un sistema, por el solo hecho de formar parte, tenemos el mismo derecho de pertenecer. Haya pasado lo que haya pasado en nuestra historia, hayamos hecho lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer lo que hayamos dejado de hacer. La segunda de estas leyes, o el segundo de estos órdenes, es el orden del equilibrio entre el dar y el tomar. Todo en la vida se sucede en un constante equilibrio de fuerzas. El equilibrio del dar y el tomar nos habla de eso. Desde nuestra propia respiración. Siempre estamos en un tomar y en un dar. Siempre, ¿no? Las dinámicas relacionales. Siempre hay una transacción, siempre hay un intercambio. ¿Por qué? Porque la vida, si nosotros nos ponemos a pensar, la vida es sistémica. Nada es una isla. Tenemos una realidad de sistemas. ¿Qué es un sistema? Porque también, mira, esa parte también es importante para que se entienda. ¿Qué es un sistema? Un sistema, para decirlo bien en fácil, un sistema es un cuerpo, ¿sí? Un sistema es un cuerpo. Es un conjunto de partes interconectadas e interrelacionadas entre sí, funcionando hacia un bien, hacia un objetivo en común. Eso es un sistema. Y si nosotros tomamos ese concepto y observamos, yo soy un sistema. Yo soy un cuerpo. Yo soy un sistema que vino a la vida a través de un sistema familiar, una red familiar, que a su vez es un subsistema de un sistema mayor que es la sociedad, que a su vez es el subsistema de un sistema mayor que es la humanidad, podríamos decir. Y así podríamos seguir hasta el infinito, porque incluso la Tierra misma, ¿sí? Que no es una bola de tierra, la Tierra es una entidad viva, ¿sí? La Madre Tierra, Gaia, también es un cuerpo del cual nosotros somos como las células de ese cuerpo. Entonces, vivimos en una realidad de redes. Y estas leyes que yo te voy nombrando se dan en todas las realidades sistémicas. Entonces, en todo hay pertenencia, en todo hay un equilibrio de fuerzas entre el dar y el tomar, y en todo hay un orden de jerarquía. Los que son los más grandes dan, y los más pequeños toman. ¿Qué dan los más grandes en el sistema familiar, por ejemplo? Dan la vida, fundamentalmente. Dan la vida. Dan recursos, dan nutrición, dan... Los pequeños toman.
en todas las demás relaciones, este equilibrio del dar y el tomar se compensa. ¿Por qué? Porque cuando yo te doy, a vos automáticamente se te genera una deuda, pero no porque le tengo que pagar a Marisela, es automático, es la gratitud. Cuando yo te doy, a vos se te enciende la gratitud y automáticamente vos tenés un impulso a devolver, ¿no? A devolver tanto o más de lo que el otro te dio. ¿Por qué? ¿Por competir? No, no, es por la fuerza del amor que hace eso. Y fíjate Qué que bonito cuando en una eso. relación, sí, Qué hermoso. Sí, porque es como la ley del merecimiento, ¿no? sí, ujú, Sí, sí, qué bonito. totalmente, sí. Y fíjate que en una relación, Álvaro, cuando, como yo siempre digo, cuando yo te doy 50 y vos me devolvés, no, me dio, le voy a devolver 50, esa relación empieza a entrar en una meseta. Hasta que llega un punto que esa relación a veces se pierde. ¿Y por qué se pierde? Y por infinitas razones, pero a veces también esa relación se pierde porque ya está, cumplió su propósito en mi camino, ¿no? Entonces, con el buen dar pasa esto. Ahora, también hay un mal dar. ¿Qué pasa cuando, qué pasa cuando lo que el otro me está dando no es bueno? ¿Qué pasa cuando lo que el otro me da es dañino? ¿No? Porque a veces sucede esto. Y esto a mí, cuando lo conocí la primera vez, me voló la cabeza. Porque Bert Hellinger dice, cuando lo que el otro me da no es bueno, yo tengo derecho a devolverle también algo malo, un poquito menos malo. ¿Qué nos está diciendo Hellinger con esto? Porque a veces cuando uno lo dice así puede llamar a confusión. Simplemente lo que nos está diciendo Bert Hellinger con esto es, se vale que seas humano. Se vale que si yo te hice algo que a vos te causó daño, ahora no tengas ganas de atenderme el teléfono. Se vale. Sí, Y no sos una mala persona por eso. Eso es lo que dice Hellinger. Se vale, tenés derecho. Ahora, revolverme una silla por la cabeza y partírtela por la cabeza, eso ya es un exceso. Pero se vale que vos estés enojado, se vale que estés dolido, se vale, es tu derecho. Con los únicos que esta compensación del dar y el tomar no se puede dar es con papá y mamá. ¿Por qué? Y porque me dieron lo más grande que nadie nunca me va a poder dar, que es la vida. ¿Cómo devuelvo eso? Es imposible, no puedo devolver eso. Entonces, ¿cómo se devuelve la vida? Se devuelve hacia adelante. La vida se devuelve hacia adelante. ¿Cómo se devuelve hacia adelante? Con mis proyectos, con mis hijos, con lo que yo le voy dejando al mundo. Y ese es el modo que yo tengo de devolver eso que se me dio. qué bonito. Eso es hermoso. Eh, Muchos somos muy dados a tomar venganza cuando nos hacen daño y la idea es corresponder. O sea, que yo digo, cada quien da lo que tiene en su corazón, ¿no? Por aquí copia Luis y Bazán, dice vengarse con amor. Eso lo entiendo yo. O Exacto, sea, si te hacen un daño, exacto. no responder de igual o de peor manera, sino mostrar que tú no Exactamente. eres igual a esa persona que te está haciendo daño de Exacto. algún modo. Exacto. Luz A esto del dar, cuando se nos dio algo que es dañoso, Bergelinger le llamó vengarse con amor. Ese es el nombre que él le dio, vengarse con sí, amor. sí, está bien. Luz Angelical dice una pregunta, ¿para qué sirven o en qué nos ayudan las constelaciones familiares? Perfecto, está buenísimo, me gusta esta pregunta. Las constelaciones familiares nos sirven para comprender la dinámica relacional que hay detrás de un problema que yo estoy teniendo. Como yo vivo en una realidad de sistemas, de redes, ¿sí? Una constelación nos ayuda a poder ver la configuración, la representación de los elementos de ese problema. Mira, ¿les puedo poner un ejemplo? Mira, bajo un poquito así la imagen, ¿puedo poner un ejemplo? Sí, Mira, esto está es muy bien.
improvisado. No lo tenía pensado, No, pero no, lo qué sacamos así maravilla. rápido. Genial. Por ejemplo, Perfecto. Sí, viene una persona y me dice, yo quiero constelar mi mala suerte en la pareja. ¿Sí? Viene una persona y me dice, yo quiero constelar que tengo muy mala suerte en la pareja. Me enamoro de mujeres que siempre me dejan, y si no me dejan, se van a vivir afuera, y si no, siempre algo pasa, pero siempre se van. sí. Entonces, el constelador te va a decir, bueno, mira los muñequitos, y de esos muñequitos elegí uno para que te represente a vos. Y dale un lugar en el espacio, en el campo. Esto nosotros le llamamos el campo. Sí. Ok. La persona va a poner el muñequito donde ella quiere, donde ella siente. Ok, bien. Entonces yo le voy a preguntar, bien, elegí de los muñequitos uno que represente a tu mamá. Y la persona, tal vez, esto es un caso real que alguna vez tuve, Sí, y la persona hizo esto. ¿Ok? sí, Bien. Ok, le dije, bien, ahora busca a alguien que represente a papá. Y entonces la persona hizo esto. ¿Sí? ah, Bien. sí, Entonces, vamos por partes. A esto se le llama configuración sistémica. ¿Sí? O sí, sea, es como la foto de esa película que está en el inconsciente de este consultante, ¿sí? Con el tema sí, de la pareja. ¿Por qué mamá y papá? Porque alguien puede decir, ¿por qué mamá y papá? ¿Qué tiene que ver mamá y papá? Y porque yo la pareja, de los primeros que aprendo un modelo de pareja, ¿es de quién? De mamá y papá. A sí, su vez, mamá y papá son mi pareja interna, ¿sí? De uno yo tomo mi conciencia femenina y del otro tomo mi conciencia masculina. Entonces, están directamente relacionados a la pareja, ¿sí? Bien, fíjense que viendo esta imagen, como yo siempre lo suelo decir en clases a esto, aunque no sean consteladores, yo sé que ustedes al ver esta imagen se dan cuenta que lo que este cliente tiene no es un tema de mala suerte, ¿no? ¿No es cierto, Álvaro? claro, no, no. No Ahí es hay, mala suerte. ¿puedo decir algo? Ahí hay un Sí. abandono, hay un abandono. Exactamente, exactamente, Ajá, exactamente. ¿Qué pasó? Fíjate que papá, él lo representó afuera del campo, afuera del sí, sistema, ¿sí? Este campo ajá, representa el sistema, todo lo que está afuera está excluido. Él lo representó así a papá. ¿Y qué pasó? Papá se fue de casa cuando él sí, tenía 8, 9 o 10 años, ¿sí? ujú, ¿Y qué pasó? Lo que pasaba muy comúnmente, sobre todo antes. A él le dijeron, a partir de ahora, vos sos el hombre de la casa. sí, Entonces, así, la exclusión de papá se profundizó aún más. Pero no solo eso. Además, ¿qué hizo él? Como él era el hombre de la casa, en su inconsciente, la imagen que él se montó es esta. En el lugar de la pareja, él la tiene a mamá. sí, Que a su vez, bueno, que a su vez es más pequeñita. Entonces, no solo o sea, es el hijo parental, ¿no? No solo tiene a mamá en el lugar de la pareja porque compensa a papá, sino que además por momentos también es el más grande él, en vez de ser mamá la más grande. ujú, Entonces, por eso él se enamora de mujeres que no están disponibles. Como decía mi psicóloga, uno no se enamora de quien quiere, sino de quien puede. así es. Claro, él se enamora de todas las mujeres que no están disponibles, ¿para qué? Para no romper esta lealtad. Porque él Ah, asumió con total compromiso y lealtad que él a partir de este momento iba a ser el hombre de la casa. Y todo lo que se le dice a un hijo en esas situaciones, ¿no? Que es muy común. Ahora yo creo que eso cambió un poco, pero antes era muy común. No dejes sola a tu mamá, vos ahora tenés que cuidar a tu mamá, ¿no? Todas estas cosas. qué bonito y qué buena representación. Mira que no estaba programado y lo hiciste de maravilla. Creo que todos lo entendieron y qué bonito realmente. Entonces, para que a luz le quede claro, ¿qué hacemos con los consteladores? Lo que hacemos es acompañarte en un proceso, primero de toma de conciencia.
¿qué observador estoy siendo yo en esta problemática que estoy viviendo? ¿No? Entonces, de nada, Luz. Y en esa primera imagen, como ustedes pudieron ver acá, es recontra contundente, ¿sí? Cuando mi cliente vio esta primera imagen, hasta su cuerpo habló, su cara hizo, Sí, porque claro, sí. se dio cuenta, ¿no? Bien, y todo el proceso nos va acompañando con frases sanadoras y demás, nos va acompañando a que la persona pueda hacer un viaje de el observador condicionado o encerrado en una cajita al observador de las infinitas posibilidades. Y en definitiva, lo que hace la constelación es devolverte tu poder personal. Porque incluso en aquellos lugares en donde uno queda enredado por lealtad con su sistema familiar, la idea es que vos uses esa resonancia a tu favor, no en tu contra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo general que todos vamos a entender. Muchas fueron las mujeres que en épocas anteriores padecieron sometimiento, ¿no? Y determinadas cuestiones. Para que las mujeres de hoy podamos tomar el poder en nuestras manos. Lo que tenemos que cuidar es no irnos en un exceso, ¿sí? Que es a lo que siempre como seres humanos somos propensos. Como seres humanos siempre somos propensos a polarizarnos y a irnos de la nada al todo. No, no va por ahí. Es tomar lo que sucedió y aprovecharlo con equilibrio y con fuerza de la mejor manera. Entonces, muchas veces, yo este ejemplo lo doy en clase, cuando vienen las mujeres más jóvenes, las mujeres nuevas, y dicen cosas como, sí, no, porque mi mamá no entendió nada, ¿no? No sé, voy a darle un ejemplo muy general. Mi mamá no entendió nada, mi mamá fue una sometida, en cambio yo, ¿sí? En cambio, yo lo hago mejor, ¿no? Yo siempre digo, ay, que viva. Obviamente que vos lo haces mejor, yo no tengo ninguna duda que vos lo haces mejor, pero ese hacerlo mejor tuyo, ¿sí? Ese despertar de conciencia nuestro está pagado con los destinos de los que vivieron antes. Sí, Y justamente esa es la idea. La resonancia, ¿sí? La resonancia está para que yo la convierta en fuerza y para que, como todas estas mujeres de antes, por ejemplo, no ganaban dinero, ahora yo sí pueda generar mi dinero. ¿No? Pero desde la gratitud, ¿se entiende? Y desde el reconocimiento. ¿Se entiende, no? ¿Por dónde voy? Uh-huh. claro, claro que sí. Yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Hay alguna contraindicación en constelaciones familiares? Por alguna razón no me la debo hacer. ¿Hay alguna contraindicación? Está buenísimo esto que traes. Eh, bien, vamos por acá. Yo siempre digo que la condición esencial para poder constelar es que la persona esté disponible a sentir y a ver lo que tenga que ser visto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque como frase suena muy bonita, pero ¿qué quiero decir? Quiero decir que si una persona llega a mi consultorio y me cuenta que hace 2 meses que se divorció y todavía está muy activada en sus emociones, o está muy triste, o está muy enojada, yo a esa persona todavía no la voy a constelar. No está preparada todavía. No está preparada todavía. Debe elaborar primero ese duelo, ¿no? Claro, claro. Sí, A ver, como una vez alguien me dijo, pero la persona viene, sí, la persona viene con un problema, pero tiene que venir con una disposición hacia, ¿no? Si la persona todavía está muy identificada con su bronca, si todavía esa persona le va a servir más otro tipo de terapia. ¿Se sí, entiende, no? sí. Sí. Y en otros casos, en donde
no se recomienda constelar, por eso esto es algo muy serio, y nosotros desde Disciplinas para el Bien Vivir trabajamos con un encuadre determinado, nosotros trabajamos integrando las constelaciones con el enfoque centrado en la persona. Entonces, trabajamos de una manera determinada, en donde nosotros primero hacemos una entrevista con la persona, para después hacer la consulta donde vamos a constelar. Esa entrevista previa, Álvaro, o a todos los que nos están escuchando, es vital, porque en esa entrevista previa yo le voy a preguntar a mi consultante, así trabajamos con los alumnos que son certificados míos, yo le voy a preguntar a mi consultante una serie de cosas. Yo tengo que saber si mi consultante, por ejemplo, está haciendo tratamiento psiquiátrico. Sí, ¿Por qué tema lo está importante. haciendo? Claro. Y si está siendo acompañado de su psiquiatra. Porque en determinados casos yo no puedo constelar a una persona. Nosotros decimos que nosotros trabajamos con personas sanas. Sanas en el sentido de personas conscientes de que tienen un problema y conscientes de que tienen las herramientas para poder resolverlo. Entonces, Ok. hay todo un perfil, ¿sí? En donde hay perfiles que no van a poder constelar. Hay ciertos trastornos de personalidad en donde yo sí voy a poder trabajar si la persona está acompañada de un profesional. Y en ese tipo Sí. de casos es vital, como yo siempre digo, que esta persona le cuente a su psicólogo, a su psiquiatra, que va a hacer una constelación, y si el psicólogo y si el psiquiatra le dice que sí, lo hacemos. Y si le dice que no, Muy bien. Bueno, Vidi Zapata hace un comentario acá. Dice, vi una serie que se llama Mi Otra Yo y habla mucho sobre constelar y es muy marcada en perdonar y mejorar la relación con la madre para poder mejorar esto. ¿Es cierto? sí, totalmente. Eh, en constelaciones se habla de tomar a los padres, ¿sí? Sí, Tomar a los padres es vital. ¿Qué es tomar a los padres? Tomar a los padres es simplemente reconocer que este hombre y esta mujer son los perfectos para mí. Yo a eso lo voy a poder hacer en la medida en que yo pueda ver a mi mamá y a mi papá como una mujer común y como un hombre común. Igual que yo, que soy una mujer común. ¿Qué significa esto? Mira, incluso esto lo usamos en una frase sanadora, que es, mamá, ahora te veo como una mujer común, igual que yo, que soy una mujer común. ¿Qué es esta sí. frase? Esta frase es bajarnos del niño, salirnos del niño que le reclama a mamá que sea, o a papá que sea un superhéroe, ¿no? Es reconocer esto. Mamá y papá son ni más ni menos que un hombre y una mujer común. Y justamente que sean un hombre y una mujer común es donde está toda la fuerza. Y esto a mí me resultó muy grato entenderlo como madre también. ¿Por qué? Porque si bien como madre yo siempre voy a estar trabajando para dar lo mejor de mí, pero también entiendo que aún en mis errores hay, a ver, ¿cómo explico esto para que se bien entienda? Ayúdame, Álvaro, si vos me entendés por dónde quiero ir. Aún en mis errores hay un propósito en el camino de mi hijo. ¿Sí? Sí, es cuando la madre da todo lo que tiene, aún teniendo sus errores, claro. Es Exactamente. Exactamente. agradecerle, así es, Exacto. agradecerle a esa Mira, mamá porque nos dio todo, todo lo que pudo, todo lo que tuvo. exacto. Y lo dio con Exacto. mucho amor. Mira, yo siempre doy un ejemplo. Sí, Que me conectaste con ese ejemplo cuando lo estabas diciendo. Yo siempre digo que a veces uno, desde la angustia, desde el dolor, que es válido, porque eso también tenemos que entender, ¿eh? Ojo, no nos hagamos el cuentito de Disney, no nos llenemos de culpa, porque eso tampoco es bueno. Porque hay veces en donde allí atrás hay padres que han tenido muchas dificultades. A veces allí atrás hay padres con perfiles, con trastornos de personalidad, con determinadas cuestiones, ¿sí? Que han sido muy difíciles. Entonces, no te estoy diciendo que hagas de cuenta
como que todo fue color de rosa. No, 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 no. Valida tu dolor, reconocelo y abrazalo. Pero, ahí voy con esto. Muchas veces, porque yo fui uno de ellos, uno llega a la consulta enojado y muy dolido, diciendo, mi mamá me dio nada más que 2. Mientras las otras madres, yo lo veía, les daban 8, les daban 10. Y mi mamá, a mí, me dio nada más que 2. Yo fui una de esos hijos. Pero un día pude entender que esos 2 que me daba mi mamá era todo lo que tenía. Entonces, cuando yo pude comprender que esos 2 que mi mamá me daba era su 100%, ese 2 se resignificó. Entonces, tomar a mamá y tomar a papá significa tomar el amor que hay y soltar el resto. Dejar de estar toda una vida enfocados en lo que no, en lo que faltó, y tomar lo que hay. Tiene que ver con eso. Qué Y es bonito. vital, como, sí, es vital como Sí, qué traía, bonito. como traía esta chica, Ajá. es vital. ¿Por qué es vital? Es vital, Álvaro, porque mi conexión con la vida, ¿quiénes son? Mamá y papá. Ellos son mi conexión con la vida. Y yo soy 50% mamá y 50% papá. En el 50% en donde yo detesto a mi mamá, me estoy detestando a mí en una parte. En el 50% en donde yo me avergüenzo de mi mamá, me estoy avergonzando de mí en esa parte. Y todo esto yo después lo voy a llevar a la vida. ¿Por qué? Porque mamá y papá son la vida. Uh-huh. Qué bonito. Bueno, no hay más preguntas, pero yo sí quiero preguntar más. Así que, por favor, las personas que quieran hacer preguntas para que se haga más dinámico este encuentro, pues bienvenidos. Eh, ¿Un padre puede costelar a sus hijos menores? Sí, los padres, qué bueno eso que traes. Este, Sí, en realidad, esto como siempre digo, esto no es una ciencia dura, así que como siempre digo, esto no es la fórmula de la hipotenusa. ¿Sí? No. O sea, no, no es así. Pero por lo general es muy raro, no se da y no vamos a dejar que nadie constele por otro. En el único caso en donde se puede constelar por un otro es un padre o una madre por sus hijos. Mamá y papá son los únicos que tienen derecho a constelar por sus hijos. Sobre todo, si sus hijos son hijos menores. Ya si estos hijos son hijos mayores, ya ahí mamá y papá se estarían inmiscuyendo en el destino de ese hijo, dependiendo de qué estamos hablando, cuál es la realidad de ese hijo. Porque de pronto la realidad de ese hijo, no sé, es que está internado, postrado en una cama, qué sé yo, ¿no? sí. Dependiendo de la realidad. Pero sí, mamá y papá tienen derecho de constelar por sus hijos, sobre todo si son menores, porque el niño siempre es un síntoma del sistema. Qué interesante. Bueno, El niño siempre es un síntoma. sí, aquí escribió Isi Meyer, en el caso de madres o padres que abandonan a sus hijos, está preguntando, pero ¿qué está preguntando en este caso? En el Ajá, caso de madres o padres que abandonan a sus hijos, yo te lo fijo, ¿qué podrías sí. darle Mm, alguna respuesta con ujú. respecto a esta Sí, pregunta? sí. Esto tiene que ver con lo que yo decía antes. Vamos por partes. Primero, mira, cuando yo hablo del orden de pertenencia, yo siempre digo que para poder vivir el orden de pertenencia, yo primero lo tengo que vivir hacia mí. Entonces, yo no puedo excluir mis sentires de mí. Entonces, cuando yo sufrí abandono, por supuesto que va a haber una parte mía que esté dolida. ¿Sí? Y yo a ese dolor le voy a tener que dar lugar. Estoy dolida.
Fue muy duro para mí. Yo le voy a tener que hacer lugar. Pero, sistémicamente hablando, nosotros, mira, las constelaciones familiares van a lo esencial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es que mamá y papá, sistémicamente hablando, tuvieron una función. ¿Cuál es la función? Darme la vida. Espero que se entienda esto que digo. Todo lo demás tiene que ver con dinámicas del destino. Por supuesto que hay procesos que son largos, ¿sí? Cuando yo he sufrido un daño, cuando yo he sufrido abandono, es un proceso largo. Yo primero le tengo que hacer lugar a mi dolor, para en algún momento, cuando yo esté preparado, pueda ver a ese padre o pueda ver a esa madre, como decíamos antes, como un hombre común o como una mujer común. ¿Qué significa esto, Isi? Que cuando yo miro a ese papá abandónico como un hombre común, estoy viéndolo a él junto a todo su destino. Estoy viéndolo a él y estoy viendo al niño que él fue. Estoy viendo las vivencias que él vivió. O sea, porque, ¿por qué a veces alguien se vuelve una persona abandónica? Hay circunstancias de vida atrás, ¿sí? Que nos marcan de determinada manera. Con esto no estoy justificando, ¿sí? Se entiende, ¿no? Ok. Sí. Pero siempre a donde vamos es a este ejemplo que yo decía antes. Elijo tomar el amor que hay y suelto el resto. ¿Por qué? Porque es la decisión más saludable que yo puedo hacer para conmigo fundamentalmente y para con el resto del sistema. Tomo el amor que hay. Tomo ese dos que yo decía recién, que vos decís, y son nada más que dos, porque ojo, no digo, sigo viendo que son dos, pero sigo entendiendo que dos era todo lo que mi mamá tenía. Así es. Por acá nos copia Gentil Carla. ¿Cómo influye si la mamá tiene 3 hijos, por ejemplo, y ha decidido abortar otros 2? Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. En un sistema, todos tienen lugar, ¿sí? Tiene que ver con este orden de pertenencia que yo decía recién. Todos tienen el mismo derecho a pertenecer en el sistema, vivos o no nacidos. Todos por igual. Entonces, esos hijos no nacidos por aborto natural, inducido, no importa el detalle menor acá. Esos hijos no nacidos tienen un lugar en el sistema. Entonces, cuando yo tengo hijos no nacidos, ¿sí? Supongamos que yo tengo 3 hijos, pero el primero falleció al nacer. Yo en realidad tengo 4 hijos. 3 vivos y 1 no nacido, y 1 muerto. Pero tengo 4 hijos. Es importante que yo le dé lugar a ese no nacido, porque si no se le da lugar a ese no nacido, esto puede llegar a tener implicancias en los hermanos. ¿Sí? Algo que se suele ver con bastante asiduidad es que el niño que vino después de un no nacido es como si de algún modo viviera con culpa el que él sí haya podido vivir y el otro no. Entonces, muchas veces desde una dinámica inconsciente, este hijo vivo le dice al hermano no nacido, yo te sigo en la muerte. Y no quiere decir que este se muera, ¿eh? No, este sigue viviendo. Pero es una persona que no tiene energía vital, le cuesta encontrar una vocación, no está vivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, perfecto. Gracias. Ahora, una última pregunta. Estamos llegando a la hora de nuestra querida Evangelina Almada, la maestra Evangelina. ¿Qué tiene
la constelación de mediunidad? Interesante la Oh, qué pregunta. pregunta interesante que hizo Angeli. Qué Sí, pregunta interesante, porque yo sé que en este último tiempo hay como una polémica con este tema. A ver, vamos por acá. Este tema me gustó. A ver, vamos por acá. Siempre estamos hablando de campos de información. En definitiva, estamos hablando de campos de información, ¿sí? Siempre nos exponemos a un campo de información. Incluso, Álvaro, desde la terapia de regresiones, también nos exponemos a un campo de información. Siempre estamos hablando de campos de información. Así que sí, ese es el punto en común que tenemos muchos terapeutas. Trabajar con un campo de información. Y lo que cambia acá es cómo me relaciono yo con ese campo de información. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, en una constelación, y ese es el gran desafío para la gente que es medium, canaliza, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo a veces a grosso modo digo, los que tienen el banda ancha, ¿no? El wifi con un sí, banda ancha más potente. Sí, y les sí. llega mucha más información que al resto. Bien, chicos, ustedes ahí primero, tienen un gran don, tienen un gran recurso, pero también tienen una gran responsabilidad a la hora de constelar. Porque una constelación, como yo empecé diciendo, es el arte de lo esencial, la constelación. Entonces, yo voy a tener que chequear, que medir con mucha responsabilidad cuál es la información eficaz ahí que tengo que dar. Porque una constelación no es mediunidad. Eso sí, yo escribí un artículo en mi blog, que si quieren después lo comparto, en donde aclaro eso. Una constelación no es mediunidad y no es canalización, es otra cosa. La constelación trabaja desde las técnicas proyectivas, es una técnica proyectiva en definitiva. Entonces, en una constelación, como es el arte de lo esencial, yo voy a tener que medir con mucho cuidado qué de eso es esencial para que yo lo diga. ¿Sí? Quiero decir, para decirlo así, bien llanamente y simple. En una constelación, si yo estoy en la constelación y digo, sí, no, porque acá hay un nene muerto de 3 años, que qué sé yo, que... No, todo eso está metiendo ruido en la constelación. Para una Ah, constelación eso no sirve. ¿Respondí? Creo que sí. claro que sí. Bueno, estamos justo en la hora para que no se nos pierda el video. Vamos a terminar con esta respuesta a la pregunta que hace Natalia Eleonora. Dice, hola, si yo perdí embarazos de 2 meses, ¿esos hijos también cuentan en el sistema? Sí, esos hijos también cuentan en el sistema. Y basta con, yo sé que hay otras disciplinas como la biodecodificación que a veces hacen que uno les ponga un nombre y demás. No es necesario. Desde constelaciones decimos, no es necesario. Solo basta con que yo sepa que no tengo 2 hijos, que tengo 3, ¿no? Y así de Sí, esa manera te doy un lugar. Si ese hijo tenía un nombre, porque yo ya le había elegido un nombre, sí, incluso le daré lugar con su nombre. Sí, sí, totalmente. Si ya tenía un nombre, sí, tendrá lugar con su nombre y todo. Pero quiero decir, si no tenía nombre, no hace falta que yo vaya y le busque un nombre. Con el solo hecho de que yo reconozca que es el primero, que es el segundo, que es el tercero, ya basta. qué bien, qué bien, qué bonito. Mira que se nos va el tiempo volando, 1 hora. Qué bonito como lo expresas, como lo compartes todo, con todo este conocimiento que tú tienes, con toda tu experiencia. De verdad que compartir contigo es hermoso con toda esa sabiduría que tienes y cómo lo manejas. Así que muy agradecido por haber permitido compartir este espacio conmigo y con toda mi gente. Súper, súper agradecida. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a mis alumnas que yo estaba hablando, pero iba viendo los nombres que pasaban así. Muchas, muchas Sí, gracias. Y mira, de paso aprovecho. Álvaro, te quiero comprometer para darte ahora yo, dar y tomar, ¿viste? Para hacerte yo después las preguntas. Vamos a hacer un vivo porque para hablar de regresiones ah, y todo esto me es súper interesante. tú me vas a invitar. Sí, Ah, bueno, sí, encantado, encantado, claro que totalmente. sí. Sí. Ahora Muchas sí, gracias a ah, todos. qué bien, gracias, gracias.
Qué lindo encuentro, me encantó, gracias a los dos. Luz Angelical, buenas noches, gracias a todos los que nos acompañaron y aquí seguiremos en este encuentro de almas. Que tengan una linda noche y que Dios los bendiga siempre. Chao, Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao. chao.